Gracias, muchísimas gracias por continuar con nosotros en Diálogos en Confianza. Y como ya le mencionaba antes del corte, bueno, pues vamos a hablar de la plataforma cultural Contigo en la Distancia de la Secretaría de Cultura. Y para ello, pues está aquí con nosotros Antonio Martínez Velázquez, director general de Comunicación Social de la Secretaría de Cultura. Pero antes de platicar con él, lo invito a ver esta cápsula. La Secretaría de Cultura ha preparado para ti la plataforma en línea Contigo en la Distancia. En este espacio de cultura digital y libre acceso encontrarás recorridos por museos y zonas arqueológicas, películas, libros, conciertos, conferencias, documentales, obras de teatro, audios, aplicaciones y mucho más. Entre los materiales que se encuentran disponibles de forma gratuita, la Dirección General de Culturas Populares, Indígenas y Urbanas ofrece la cartografía poética en su versión digital, distribuida durante 2019 con motivo del Año Internacional de las Lenguas Indígenas, la cual contiene una serie de folletos para difundir el arte, las lenguas indígenas, los saberes tradicionales y la cultura popular de México. También podrás acceder al recetario digital de Tristezas y otras melancolías, o a la cartografía de sabores, que en su primera edición habla de quelites, una hierba silvestre poco valorada en la mayor parte del país. La Fonoteca Nacional, por su parte, transmitirá, entre otras actividades, sesiones de escucha, reportajes y conciertos, además de episodios como La historia del espionaje en México y Perreo y controversia, el reggaetón. Y si eres de los que gustan de asistir al Festival Cervantino, podrás revivir los mejores conciertos de su última edición, además de charlas, conferencias y entrevistas. No lo olvides, la Secretaría de Cultura, Contigo en la Distancia. Pues ahí tiene usted esta información, Contigo en la Distancia. Antonio Martínez, ¿cómo estás? Gracias por acompañarnos. Gracias a ustedes por la invitación, feliz de estar aquí en el canal 11. Gracias, nosotros también felices de tenerte aquí. Y bueno, pues de que nos platiques Contigo en la Distancia, ¿qué es? ¿Cómo se creó? ¿Cuál es su propósito? Bueno, vamos a empezar por ahí. Es una plataforma digital de cultura, de acceso a la cultura, que veníamos planeando, yo diría a finales de enero, febrero, cuando sabíamos que venía la pandemia, sabíamos que íbamos a estar en casa. La secretaria de Cultura, Alejandra Frausto, fue muy enfática: hay que generar herramientas para que, en ese momento no sabíamos cómo nos iba a pegar, desde luego. Había información, estaba todavía muy localizado en China, empezaban algunos casos. Entonces, bueno, fue ¿cómo le hacemos para estar preparados por si esto llega, y tener una plataforma que nos permita no romper la comunidad cultural, ¿no? Que no interferir con el derecho al acceso humano a la cultura, que la cultura es un derecho humano, ¿no? No es simplemente un tema de entretenimiento, es un tema de tener acceso a un derecho humano, y el Estado, ¿cómo lo garantiza? Pues tiene que tener imaginación para hacerlo. Entonces, el 25 de marzo, cuando estábamos comenzando la Jornada Nacional de Sana Distancia, lanzamos el sitio, en primer lugar, recopilando y ordenando los contenidos que ha producido la Secretaría de Cultura en estos 2 últimos años y a lo largo de la historia. Entonces tenemos conciertos, temporadas que de pronto estaban en los archivos de la Secretaría de Cultura, que no necesariamente tenían acceso todo el gran público, ¿no? Claro. Por ejemplo, grandes temporadas en Bellas Artes, de los conciertos, de la ópera, ¿no? En los años 90, al principio de los años 2000, pues que estaban archivadas, y que de hecho a veces no estaban ni siquiera digitalizadas, estaban en formatos análogos. Que bueno, primero hicimos ese primer esfuerzo de decir, bueno, ¿qué tenemos? Tenemos la Fonoteca Nacional, por ejemplo, que es el gran repositorio de audio de este país, ¿no? Tiene desde los sonidos de la calle, cómo se escucha la ciudad, la grabación de los tamales y del ropavejero, pero que también tiene canciones,
conferencias magistrales, no sé, de Diego Rivera. Es decir, tiene un montón de audios. Ellos tienen una plataforma digital y entonces hicimos una selección que va para Contigo en la Distancia. Los libros, por ejemplo, tenemos casi 600 libros gratuitos en esta alianza que tenemos con el Fondo de Cultura Económica, con el sello editorial Tierra Adentro, etcétera. Tenemos libros gratuitos a descarga, casi 600, y que se han descargado de una manera increíble. Tenemos recorridos virtuales, ahí hicimos un esfuerzo, no solamente por poner los que están en el ámbito federal. En el ámbito federal están las zonas arqueológicas, los museos del Instituto Nacional de Antropología e Historia y los museos del Instituto Nacional de Bellas Artes. Pero pues no queríamos quedarnos ahí, entonces ahí hemos tenido una colaboración fantástica con todos los estados que han hecho un esfuerzo porque sus museos locales, regionales, no sé, el Museo del Cacao en Chiapas, museos chiquitos, tengan su recorrido virtual en Contigo en la Distancia, y eso les ha permitido tener más visitas de las que no habían tenido nunca, o personas que decían, oye, yo no conocía que existía tal museo o tal otro en Veracruz, o en Tamaulipas, o en Coahuila, etcétera. No estoy pensando, por ejemplo, en el Museo del Desierto, que es fantástico y que no todo el mundo tiene la posibilidad de poder ir al Museo del Desierto. Ahí está el Museo del Desierto completito para que lo vean. Entonces, eso fue el primer paso. Y el segundo, que es la segunda etapa ya durante la pandemia, fue producir material exclusivo para la plataforma. Y con eso es para seguir trabajando, digamos, con las condiciones que imponía la Jornada Nacional de Sana Distancia desde la casa, con las compañías artísticas, por ejemplo, de Bellas Artes, de danza, de música, de ópera, etcétera, por un lado. Y por otro lado, se empezaron a emitir convocatorias que por un lado daban apoyo a los artistas, que hay que reconocer, y ahí sí, pues, la Secretaría, la propia secretaria, hemos sido muy sensibles con ese asunto. Sabemos de la precariedad que tienen los artistas, de que en el momento que cancelan sus funciones, por ejemplo, de teatro, de música, pues se quedan sin trabajo. Esa es la realidad. Entonces, emitimos estas convocatorias que les permiten tener un ingreso y, por otro lado, producir algún material para la plataforma. O sea, ya ahorita llevamos casi 8,000 materiales nuevos en la plataforma, y pues como ven en la cápsula hay de todo. Hay recetarios de cocina, hay tutoriales para producir teatro en casa, para escribir una novela, de todo lo que han hecho los artistas. Hay temporadas nuevas de Bellas Artes, entonces es muy completo el material que hay. Hasta ahorita lo han visitado 3.5 millones de personas. ¿Y qué más te dicen? Porque nos comentas un poco del tema de estas visitas virtuales, que han tenido buena respuesta y que agradecen esta parte de conocer los museos y tal, pero nos has dicho, tienen muchísimo material y la verdad, personalmente está increíble, o sea, porque hay cosas que tampoco te da la vida. ¿Cuánto contenido tenemos en nuestro país, tema cultural, pero qué más te dicen respecto a este tipo de contenido? Bueno, tenemos ahí una pequeña encuesta donde el público ha sido muy, pues la verdad es que muy cariñoso con la plataforma, de todo lo que están pudiendo conocer y de todos los materiales que son gratuitos. Por ejemplo, por ahí tenemos unas cápsulas para niños, tenemos muchísimo material para niños, sí. Casi 2,000 materiales. Y eso es importante ahorita que bueno, que se regresó a clases en esta nueva modalidad en televisión, virtual, tal. Hay unas cápsulas que se llaman Vitamina C, que también las están pasando aquí en el Canal 11, y que son para niños, que son súper divertidas, súper educativas, súper interesantes, que pueden ser complemento perfecto para las clases que están pasando en tele, que están siendo producidas desde luego por los medios públicos. Entonces, por ejemplo, ese tipo de cosas las agradecen mucho, estas visitas, y cosas. Luego también tenemos curiosidades, porque la verdad han participado 84 instituciones de todo el gobierno, gobiernos locales, instituciones privadas, a las cuales les agradecemos. Por ejemplo, hay el Museo Sumaya, el Museo Jumex, otros museos privados, pues han puesto su material. El Museo Franz Mayer también acaba de reabrir. Pero, por ejemplo, entre las instituciones, la CONAMP, la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas, nos mandó unos audios de todas las aves de México.
su foto, descripción y cómo suena el canto de cada una de las aves. Entonces, cuando la gente estaba ya en el peor momento, los 3 meses de la pandemia, nos agradecía muchísimo poder escuchar a las aves. Te relaja. Te pones unos audífonos y puedes escuchar a las aves de México. Nos dieron, son casi 600, o sea, muchísimos audios, cientos de audios de aves, de todo el repositorio que tiene la CONAM. Y eso lo pusimos ahí, y evidentemente eso también es parte de nuestra cultura, ¿no? Pero, y que podría parecer una cosa que no tiene que ver, pero sí, sí, claro que tiene que ver con la cultura. Y entonces eso obviamente le permite a la gente tener un espectro mucho más amplio que solamente un concierto o una lectura, ¿no? Sino un espectro realmente amplio para conocer el país en el que vivimos. También tenemos muchas cosas en lenguas, en las 68 lenguas, con el Instituto Nacional de Lenguas Indígenas, el INALI, con el Instituto Nacional de Pueblos Indígenas, el INPI. Pues tenemos muchísimo material en lenguas. Ahí hicimos un esfuerzo importante para las campañas de Quédate en Casa, que las tradujimos en lenguas, para o sea, desde los folletos de cómo cuidarte hasta literatura, literatura indígena, en lenguas, etcétera. Entonces la verdad es que tienes todo este material. Es de verdad amplia la información que nosotros podemos encontrar, porque de repente puedes ver al papá que está escuchando un concierto y a la mamá que está recorriendo un museo y al niño que está aprendiendo cómo hacer teatro con títeres y cómo hacer a los títeres. Bueno, es súper completo, pero también hay un apartado que yo justo ayer lo estaba viendo, es México en el mundo, que eso también me pareció sumamente importante. ¿Nos puedes contar un poquito de esto? Claro, conforme fue creciendo la plataforma, también teníamos estas nuevas pues necesidades, pero también este asunto de cómo involucrar no solamente a más actores, sino a más audiencia. Una de las primeras claves que tenemos es cuando vemos los indicadores de la página, que les decía que ya tiene 3.5 millones de usuarios. De pronto nos damos cuenta que uno de los públicos que más visitan la página es Estados Unidos. Y luego ya en los comentarios empezamos a ver cómo nuestros paisanos pues agradecían la plataforma porque podían tener acceso gratuito a contenido cultural que les recordaba a su tierra, donde se podían sentir más cercanos a su cultura. Entonces, a partir de ahí, y claro, empezaban también las noticias de algún mexicano que está en Italia y tal. Dijimos, bueno, hay que hacer una sección de México en el mundo. ¿Qué está pasando con los mexicanos ahorita en este momento de pandemia? ¿Qué están haciendo en otras partes del mundo? Y ahí tenemos, por ejemplo, videos de anécdotas de nuestros connacionales que están en otras partes del mundo, de qué están haciendo, cómo están viviendo esto, si tienen unos procesos creativos. Es decir, es muy interesante. Y tenemos también un newsletter donde la gente se puede suscribir y te llega cada miércoles una selección de eso. Y ahí, en ese newsletter, tenemos una recomendación también de otros esfuerzos internacionales, como Contigo en la Distancia. Porque también nos estamos hermanando, ¿no?, con otros esfuerzos internacionales, e invitamos a la gente cada miércoles a través de su mail. Ya tenemos miles de suscriptores. Les invitamos, por ejemplo, a visitar el Museo del Louvre o alguna exposición virtual en Argentina o en Colombia o en Chile, y entonces los invitamos cada miércoles a través de ahí. Y esta sección internacional de los mexicanos en el mundo, que es muy importante, pero sí es importante resaltar cómo Estados Unidos es el segundo país que más visita Contigo en la Distancia. Y eso sí nos plantea pues un reto hacia el futuro, claro, de cómo seguir produciendo, pensando siempre, cada vez que producimos algún material cultural o cómo lo vamos a difundir, pensar que no solamente es para nosotros, sino también para nuestros paisanos en claro, Estados Unidos y en otras partes del mundo, desde luego, pero en Estados Unidos marcadamente es importante el número de personas que están ahí.
Oye, Antonio, la verdad es que es muchísima información y bien padre, o sea, es muy valiosa, pero también si tú entras como usuario, pues igual te llama la atención de exposición, arte y tal, pero hay una sección de recomendaciones que está en el sitio que yo creo que nos ayuda como a mí que nos encanta todo, pero pues no podemos ver todo porque no nos da la vida, pero qué tanta actualización hay en esta parte de recomendaciones, porque ya veo que hay colaboración y tal. ¿Realmente hay esta actualización constante en esta sección? Mira, tratamos de actualizarlo por completo, es un carrusel de 5 o 6 recomendaciones por completo, una vez por semana, pero diario estamos metiendo una nueva actualización, de manera que diario tengas una nueva recomendación. Es interesante, por ejemplo, también cómo hemos logrado que varias de las iniciativas o esfuerzos que hacen otros artistas tal aparezcan en Contigo en la Distancia, ¿no? El caso muy claro es el tema de la Orquesta Imposible de Alondra de la Parra, que acaba de pasar, que todo el mundo estábamos felices escuchando el danzón número 2 del maestro Arturo Márquez, y claro, esa iniciativa de Alondra, que es una iniciativa que lo decía la secretaria y el propio vocero de la presidencia, que es un ejemplo de fraternidad universal, ¿no? Y decía Alondra, no es una orquesta, es una orquesta imposible, claro, porque son 30 virtuosos de 12 países distintos que se juntan. A hacer una orquesta, pero por ejemplo, todo eso pasó en Contigo en la Distancia, lo logramos poner para que la gente lo siga disfrutando en el sitio, ¿no? Entonces es como Contigo en la Distancia también se vuelve este canal donde estas otras iniciativas tienen cabida y donde podemos hacer esas alianzas para seguir consiguiendo este asunto de que la gente acceda a la cultura porque es un derecho. Así es. Entonces la Orquesta Imposible fue una de las grandes recomendaciones de esta semana, que tuvo muchísimos visitantes, evidentemente. ¿Tienes más o menos el dato? ¿Tienes más o menos el dato de cuánta gente vio? Bueno, aquí en México muchísimos, solamente en Contigo en la Distancia, ajá, porque se transmitió en YouTube, etcétera, pero solamente en Contigo en la Distancia, la Orquesta Imposible llegó a unos 300,000 visitantes, ¿no? Que son 3 estados azteca. Claro, no, o sea, bueno. Para ponerlo en estadios azteca, claro, son 3 estados azteca, ¿no? Y eso también pasó con los festivales. Durante la jornada de Sana Distancia, hicimos 3 festivales en vivo. Digamos, ahorita ya está más común, ya lo hacen algunas marcas tal. Bueno, el primer festival que hicimos, todavía no lo hacía nadie en México, hicimos un festival en vivo, 8 artistas desde su casa, estuvo Eugenia León, estuvo Pambo, estuvieron ahí varios artistas pop y de música mexicana desde su casa, y ese, por ejemplo, tuvo unas 600,000 visitas. Que la gente se conectó a ver en vivo el festival y que después lo fue viendo a lo largo del tiempo, ¿no? Entonces, y también, pues esos artistas, luego en el siguiente estuvo Amandititita, que estuvo muy divertida, Trocker, Los de Abajo, muchos artistas, y que la verdad estuvo muy divertido todo eso, pero también la gente que estábamos en las casas, que seguíamos en la Jornada Nacional de Sana Distancia, pues agradecía que estos festivales pues estuvieran ahí y que los pudieran disfrutar de su casa, claro, y que pudieran pues sentirse acompañados, ¿no? Porque la cultura tiene ese poder, ¿no? Claro, por supuesto. De acompañarte también en el alma. Mira, nos escribe Hanna Olascoaga, dice, padrísima participación de la Secretaría de Cultura, los felicito por invitar a este tipo de personas y promover la cultura en nuestro país, además, excelentes propuestas y eventos han transmitido, seguramente ella ya ha estado ahí presente en algunos eventos, y bueno, pues mucho trabajo por hacer y un muy buen reto, porque pues esto ya no se puede quedar así, ¿no? Mira, la verdad es que precisamente hemos reflexionado sobre eso, sobre cómo este camino o este terreno digital que hemos ganado, ya no lo podemos perder. Claro. Es decir, más allá de que viene la vacuna, de que hay muchos esfuerzos del gobierno para controlar la pandemia, que vamos bien, esto ya no puede parar. Claro. Es decir, este camino, mira, había muchas iniciativas
cuando llegamos al gobierno, pues sí, había esta cosa de que se hacían apps para todo, y por aquí, por allá, tal. Simplemente este primer camino como de ordenarlo todo en un solo lugar, de volver a revisar el catálogo histórico de las producciones que son tan ricas y tan buenas. Digamos, este primer esfuerzo solamente, ¿no? Ya déjate tú toda la producción nueva que hicimos. Claro. Es importante, digamos, inclusive para la propia historia de la institución, que pueda tener un lugar donde esté ordenado, pues toda su producción estética, musical, cultural, ¿no? Entonces eso es importante, eso ya es un reto y una tarea ineludible para los siguientes años, independientemente pandemia o no pandemia. Y otra es entender también esta dimensión digital como una dimensión de la que no se pueden escapar los programas. Claro. Muchas veces los programas gubernamentales, pues bueno, si están pensados para tierra, o están pensados, o si son de un apoyo, que si la universidad, o que si las becas, de pronto se les olvida que existe esa dimensión digital, Claro. donde también es reflejo de lo que se hace, ¿no? Entonces, también nos plantea esa historia, ¿no? Donde todos los programas